Sean bienvenidos a una nueva entrega de la materia de contabilidad básica. El día de hoy vamos a hablar acerca del registro contable de facturas especiales, facturas que contienen características en las cuales el total de la compra no generan un crédito fiscal. Dentro de estas facturas que contienen características especiales, vamos a hablar acerca de la factura de energía eléctrica. Como ustedes pueden observar, tenemos una factura de energía eléctrica, que generalmente el servicio es proveído por ELFEC. En este caso, dentro de esta factura, vamos a identificar primeramente ciertos datos que son generales dentro de una factura. Vamos a identificar primeramente que esta factura tiene un formato preimpreso, es una factura computarizada, ¿no?, por tener el código QR impreso. Entonces vemos primeramente el encabezado de la factura, que contiene la parte de del dato, ¿no?, de la empresa que nos está brindando el servicio, la razón social, el nombre del cliente con número de cuenta, el NIT, la parte cuando ha sido emitida la factura, el número de la factura, el número de autorización y algunos otros datos que van relacionados con los datos generales del llenado de la factura. Por consiguiente, también tenemos la parte, como les mencionábamos anteriormente, de los datos tributarios de la factura. El número de NIT, el número de factura, el número de autorización, la actividad, en este caso de ELFE, que es la distribución de energía eléctrica, etc. La parte en la cual vamos a hacer énfasis es en la parte del detalle. Como ustedes pueden observar, dentro de este detalle vamos a ver que el monto de esta factura es de cuánto. Total a pagar son 434 bolivianos con 50 centavos. Mismo monto que podemos verificar que coincide con la parte literal. O sea, si nosotros queremos cancelar esta factura, el monto que vamos a pagar son esta cantidad que hemos mencionado anteriormente. Pero si nosotros analizamos esta transacción y vemos el desglose de este monto, vemos que el total del consumo asciende a 393 bolivianos con 40 centavos. Ese es el consumo o el suministro que nosotros hemos generado durante el periodo correspondiente. Pero a este consumo, que es 393,40, se le suma la parte que son las tasas, tanto el alumbrado público o las tasas también de aseo. Estas tasas tienen un importe de 41 bolivianos con 10 centavos. Si nosotros vemos y verificamos el monto, vamos a abrir la calculadorita, vamos a abrir nuestra calculadorita. Vemos que el consumo de la energía eléctrica es 393 bolivianos, ¿no? 393.40, y le vamos a sumar los 41.10 que es de la tasa del alumbrado público. Vamos a poder igualar que el monto a pagar o el total de la factura son los 434,50 centavos, que es el monto y el importe también que tenemos a cancelar. Pero hay un detalle bien importante en esta transacción. Quiero que hagamos énfasis a esta parte que vamos a marcar ahora. Como lo mencionaba, el total del consumo, o sea, la cantidad de kilovatios que hemos consumido durante el mes, es 393,40 centavos, ¿no? Entonces, esta parte de las tasas, como les digo, las tasas, nosotros como contribuyentes o como clientes de ELFEC pagamos el consumo que lo hemos visto anteriormente, este consumo, por lo que utilizamos dentro de nuestro cuarto, dentro de nuestra vivienda, en las habitaciones, etc. Pero adicionalmente pagamos las tasas. Estas tasas son las de alumbrado público y las tasas de aseo, ¿no? El importe sumado, tanto. Vamos a ver anteriormente la reglamentación. ¿Qué nos dice? Las tasas para el gobierno municipal, dice, ¿no?, pueden ser las tasas de alumbrado público y aseo urbano. No deben considerarse como parte del crédito fiscal IVA, ya que estos importes no son objetos del IVA, como indica el artículo 1 de la ley 843. Aquí hago mención a dónde es el punto que queremos llegar. La factura ha sido emitida por 434.50 centavos. O sea, este es el importe que vamos a cancelar en caja. Pero para mi registro contable, este monto es el que, si bien ha salido de caja,
Pero para el cálculo del IVA crédito fiscal debo tomar en cuenta lo que me indica la normativa. Las tasas no generan crédito fiscal IVA, o sea, no son aplicables para el crédito fiscal. Eso me da a entender que del monto que yo he pagado no puedo hacer la deducción directamente del 87% para el valor neto y el 13% para el crédito fiscal. No puedo calcular del monto final. Si no, ustedes pueden ver acá en la factura que tenemos una pequeña leyenda que dice importe base para crédito fiscal. O sea, me da a entender que este importe que tenemos acá, que es 393,40, es el importe del cual yo debo calcular el 13%. Por eso su nombre lo indica, importe base para crédito fiscal. Reitero, si bien la factura se está cancelando por 434 bolivianos con 50 centavos, de esos 434,50 no puedo calcular de ese monto el 13%. El 13% se puede calcular solamente del importe base crédito fiscal. Y el importe base crédito fiscal, ¿cómo lo encuentro o cómo se determina dentro de la factura? Veamos. Mencionamos que las tasas no generan crédito fiscal. Entonces vamos a seguir la siguiente deducción. Vean que el total a pagar es 434,50. 434,50. A este monto que estoy pagando le voy a restar las tasas. ¿Y a cuánto ascienden las tasas? Las tasas tienen un valor de 41,10. 41,10. ¿Y cuánto es el monto? Es el importe base para crédito fiscal. Entonces, dentro de la factura de energía eléctrica, no podemos calcular sobre el monto que estamos pagando directamente el 87 y el 13%. Lo que tenemos que hacer es del importe a pagar restarle el detalle que nos muestre la factura en cuanto a la tasa de alumbrado público y de aseo, ¿no? A ese monto, una vez restado, esa va a ser nuestra base para calcular el crédito fiscal. O sea, de este importe para base crédito fiscal yo voy a calcular el 13% de este monto, ¿no? Entonces, de esa forma, aclarando este punto, vamos a considerarlo, ¿no?, para los cálculos correspondientes. Otra de las facturas que tiene características especiales son las facturas de combustible. Las facturas de combustible, generalmente que las obtenemos en las estaciones de servicio, son las que nos ofrecen, ¿no?, la venta y al por menor de combustible para vehículos. Podemos ver en la pequeña gráfica, en la pequeña imagen, una pequeña factura, ¿no?, donde tenemos la cabecera con los datos de la estación de servicio, el número de NID, el número de la factura, el número de actualización y la actividad de la estación de servicio, ¿no? Podemos ver los datos del contribuyente, ¿no? Vamos a ver los datos del contribuyente y también podemos ver de manera detallada cuál es el contenido de lo que se está adquiriendo, qué producto, ¿no? Veamos que se está comprando 2.67 litros de gasolina especial, cada litro a un precio unitario de 3.74, que me da un subtotal o un total a pagar de 10 bolivianos. Pero ¿qué pasa en los asientos o en las facturas de combustible? Vean que tenemos una pequeña leyenda que dice importe válido para crédito fiscal. Eso también me da a entender que del monto total que nosotros estamos pagando, que son 10 bolivianos, solamente 7 bolivianos son aplicables para el crédito fiscal. O sea, si yo quiero registrar esta factura, la factura es por 10 bolivianos. Y lo que nosotros anteriormente hemos visto es que sacábamos el 87 y el 13% de la factura, ¿no? Y hacíamos nuestro cálculo. Si yo hago eso, voy a ver que el 10 por el 13% me da un valor del crédito fiscal de 1 boliviano con 30 centavos. Pero en las facturas de combustible, la tratativa del crédito fiscal tiene otra forma de cálculo. Me dice que, según la ley 317 en su artículo 29, mediante la disposición adicional tercera indica, en la compra de gasolina especial, gasolina premium o diésel a las estaciones de servicio, las personas naturales o jurídicas computarán como crédito fiscal para la liquidación del impuesto al valor agregado IVA solo el 70% sobre el crédito fiscal a favor de la compra. ¿Eso qué me da a entender? Que del monto total de la factura,
solo un 70% de este monto es válido para el crédito fiscal. El 30% restante no genera crédito fiscal IVA. ¿En qué situaciones se da esto? En la compra de gasolina especial, en la compra de gasolina premium o diésel, en la de las diferentes estaciones de servicio. Tomen en cuenta que aquí no está ingresando la parte del GNV, del gas natural vehicular, solamente las gasolinas en sus diferentes tipos y el diésel. Entonces, vean que esta factura contiene 10 bolivianos, es el valor que he pagado. Pero de los 10 bolivianos, según normativa, solo el 70% es válido para crédito fiscal, que en este caso serían solamente 7 bolivianos de 10 bolivianos, ¿no? Vemos que el importe válido para crédito fiscal es 7 bolivianos, porque aplica la normativa de 10 bolivianos, ¿no? De 10 bolivianos, solo el 70% es válido para crédito fiscal. Entonces, solamente de los 7 bolivianos yo puedo aplicar el IVA. Es verdad que yo estoy pagando 10 bolivianos por el combustible, pero según la normativa, solo el 70% es válido para el crédito fiscal, y eso va a hacer que el monto del IVA crédito fiscal sea menor, si calculamos sobre el total de la compra. Entonces tomen en cuenta que para las facturas de combustible, en gasolina diésel, en gasolina en sus diferentes modalidades, sea especial, premium y diésel, solamente el 70% sirve para crédito fiscal de la compra, solo el 70%. Si el monto aquí a pagar es 200 bolivianos, del monto total que estamos pagando, solo el 70% me sirve para crédito fiscal. Tomen en cuenta que esta leyenda que estamos viendo acá, que dice importe válido para crédito fiscal, sí o sí tiene que estar impresa en la factura. O sea, las estaciones de servicio, al utilizar un sistema de facturación computarizado, dentro de ellos ya viene esta leyenda. Es de manera obligatoria, según el sistema de facturación virtual, que esta leyenda esté impresa y contenga la cantidad del importe sujeto a crédito fiscal. Entonces, de manera resumida, podemos destacar que en las facturas de combustible, de gasolina o diésel, el 70% es válido para el crédito fiscal y un 30% no genera crédito fiscal IVA. Eso es lo que pasa en las diferentes facturas. Si volvemos a la parte de atrás, veamos que la diapositiva del combustible tiene, de la energía eléctrica, tiene igual este monto que dice importe base para crédito fiscal. Entonces, estas facturas, al contener valores que no son sujetos a crédito fiscal, tienen la necesidad de ser impresas, esa pequeña leyenda que diga el importe base para crédito fiscal. Ahora, ¿en qué otras situaciones se puede dar este tipo de facturas? Hay facturas como la compra de gaseosas, generalmente Aimbol, que tienen un impuesto que es el IC, el impuesto a los consumos específicos, que de igual forma ese importe no es sujeto a crédito fiscal. Por lo tanto, ese importe que no es sujeto a crédito fiscal, o esa factura que tiene un monto que no es sujeto a crédito fiscal, de igual forma tiene que tener impreso cuánto del total de la factura es válido o computable para el crédito fiscal IVA. Veamos a continuación un ejercicio práctico con las dos facturas que hemos manejado anteriormente. Vamos a verificar, vamos a copiar estas facturitas para que la podamos ver, ¿no? Voy a tratar de copiar estas facturitas para que veamos la tratativa de la factura, ¿no? Acá la voy a contener. Hagamos primero la parte de la factura de energía eléctrica, ¿no? Vamos a tener un pequeño cuadrito para poder determinar cuánto es el valor del IVA crédito fiscal y cuánto es el valor de la compra para poder registrar nuestro asiento contable. Primero, vamos a partir del importe base para crédito fiscal. ¿Cuánto es el importe base para crédito fiscal? Según mi factura de energía eléctrica, nosotros tenemos el importe base para crédito fiscal 393,40 centavos. Ese monto lo voy a registrar acá en el importe. 393,40. De este monto que es sujeto para crédito fiscal, aquí tengo una columnita donde voy a calcular el 13%. ¿Sí? Del importe base para crédito fiscal voy a calcular el 13%, porque de ese importe está sujeto a crédito fiscal. Por eso es que de ese monto estoy calculando el 13%, ¿no? El valor neto va a ser la diferencia.
entre el importe sujeto a crédito fiscal menos el IVA. Es como si esto fuera el 87%, ¿no? Como lo veíamos anteriormente en las compras, el valor neto. Entonces, volvemos a reiterar. El importe base para crédito fiscal lo obtengo de mi factura, que es 393.40. De ese monto aplicamos el 13% para el valor del crédito fiscal. Para obtener el valor neto, lo que vamos a hacer es restar el importe sujeto a crédito fiscal menos el 13% del IVA, de ese monto que lo hemos calculado. Tenemos un valor neto de 342 bolivianos con 26 centavos, un valor neto. Seguido de esto vamos a registrar o vamos a sumar las tasas. En este caso las tasas, si verificamos nuestra facturita, las tasas tienen un importe de 41 bolivianos con 10 centavos. Acá lo podemos ver en el resumen de la factura. 41 bolivianos con 10 centavos. De estas tasas de alumbrado público, según la normativa que leímos anteriormente, no generan IVA. Por lo tanto, en esta columna el valor va a ir 0. Para el valor neto, pues vamos a sumar, no vamos a restar, perdón. En este caso estaría pasando automáticamente este mismo monto, porque en ninguno de los casos las tasas tendrían que calcularse el IVA crédito fiscal, ¿no? Entonces, el total del servicio eléctrico va a ser la sumatoria del valor neto del IVA del importe de base para crédito fiscal más la tasa del alumbrado público. Tenemos un total del servicio eléctrico de 383 bolivianos con 36 centavos. El crédito fiscal se va a venir a el mismo dato que teníamos anteriormente, el dato que hemos calculado de los 51 bolivianos con 14 centavos del IVA, ¿no? Y aquí va a venir la parte en la cual vamos a corroborar que nuestros datos sean los correctos. Total deuda pendiente de pago. Esta transacción o este monto, para obtener este valor vamos a sumar el total del servicio eléctrico más el crédito fiscal que anteriormente lo hemos encontrado. Y el resultado que vamos a obtener es 434,50. Monto que iguala con el total a pagar, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿cuáles son los datos que me sirven para mi registro contable? Yo voy a necesitar estos tres valores para poder registrarlos dentro de mi asiento diario. ¿Cómo vamos a registrar estas transacciones? Vamos a registrar la fecha a la cual corresponda. La cuenta de gasto para el servicio de energía eléctrica es el mismo nombre, recibe el mismo nombre, ¿no? Energía eléctrica. Crédito fiscal y caja. O puede ser bancos, o puede ser cuentas por pagar, dependiendo si se está cancelando o no. En este caso de caja, si nosotros analizamos cuánto se ha llegado a cancelar, de caja va a salir completo los 434,50 centavos, porque ese es el monto que está en la factura. Los 434,50 centavos, ¿no? Ese monto tiene que salir de caja. Ese monto es el que vamos a registrar acá. 434,50 centavos. ¿Cuánto es el valor del crédito fiscal? El crédito fiscal ya lo tengo calculado y registrado en esta parte. El crédito fiscal es 51,14. Y la energía eléctrica va a recibir el monto del total de servicio eléctrico, que tiene el 87% del crédito fiscal, del importe crédito fiscal, más las tasas de alumbrado público, ¿no? Que es 383,36. Y de ese monto tenemos registrado nuestra transacción. Vean los montos. Tomen en cuenta que nosotros anteriormente en las compras que hacíamos, del monto total de la factura sacaba el 13%. Pero vean que si aplico esa forma, el crédito me sale 56,49. ¿Por qué no iguala estos dos montos? Porque mencionamos que de la factura que estamos adquiriendo, la factura que estamos pagando de energía eléctrica, las tasas o el importe de las tasas no generan crédito fiscal IVA. Por lo tanto, yo puedo hacer este otro cálculo, tomen en cuenta. Al total de la factura le puedo restar las tasas y sobre ese monto calculo el IVA crédito fiscal. Y vean que es el mismo monto que hemos obtenido haciendo nuestro cuadrito. Este cuadrito me va a ayudar a determinar y encontrar hasta poder entender y comprender la tratativa de este tipo de registros en cuanto al servicio de energía eléctrica. La glosa correspondiente ustedes la añaden de igual forma a la fecha, ¿no? Ahora, veamos la factura de estaciones de servicio. Veamos la factura del combustible.
La factura del combustible, como lo leíamos anteriormente, en la compra de gasolina, de diésel, solamente son sujetas al crédito fiscal un 70%. Entonces, por lo tanto, en la factura yo tengo un importe que dice importe válido para crédito fiscal. ¿Cuánto es el importe válido para crédito fiscal? El 70% del total de la compra. En este caso, importe válido para crédito fiscal puedo encontrarlo de la siguiente forma. ¿Cuánto es el total de la compra? 10 bolivianos por 70%. Y de ese monto nos sale 7 bolivianos, que es el mismo importe que tenemos aquí, que menciona importe válido para crédito fiscal, ¿no? Es el 70%. De este 70%, yo sí puedo calcular el crédito fiscal IVA, ¿no? Yo puedo encontrar el valor del crédito fiscal de ese importe que sí está sujeto para cálculo o cómputo del crédito fiscal. Entonces aplicamos el 13% sobre ese monto. Obtenemos un valor de 0.91. El valor neto lo vamos a obtener como lo hicimos en la parte superior. Agarro el importe sujeto a crédito fiscal, le resto el IVA y obtengo el valor neto, ¿no? Entonces agarro el importe, le resto el IVA, ¿no? Y tengo la parte de 6.09. 30% le vamos a colocar como no sujeto a crédito fiscal, ¿no? O sea, el 30% de esta factura no está sujeto a crédito fiscal, no sujeto a crédito fiscal IVA, ¿no? Eso es por la subvención de combustible que hace el Estado o el gobierno al país, ¿no? No sujeto a crédito fiscal. Entonces, el 30% igual lo voy a calcular sobre el monto total de la factura. La factura es 10 bolivianos por el 30%. Es 3 bolivianos. Si sumamos ambas cantidades, 77 y 3, tengo el total de la factura, 70% y 30%. Pero de este 3% no voy a calcular el IVA, porque no está sujeto. Solo el 70% está sujeto a crédito fiscal. Por lo tanto, el valor neto va a seguir siendo los 3 bolivianos que hemos obtenido al inicio, ¿no? Ahora, el total del servicio eléctrico, tiene un valor de 6.09 más 3 bolivianos. Obtenemos que el total del servicio, este no es total servicio eléctrico, total servicio de combustible, no, total servicio de combustible. Total servicio de combustible. Por lo tanto, el total del servicio del combustible es de 9 bolivianos con 0,9 centavos. El crédito fiscal se obtiene el mismo IVA que hemos registrado anteriormente y vamos a sumar, ¿no? Total compra de combustible. Total compra de combustible tendría el valor que sería la sumatoria del total del servicio más el crédito fiscal. Y vean que este monto iguala con el monto que tenemos en la factura, ¿no? Con los 10 bolivianos, de igual forma que en el servicio de energía eléctrica. Todo lo que he pagado es 10 bolivianos y está igualando con mi cuadrito para poder resumir. De igual forma, estos tres valores son los que me van a permitir registrar el asiento contable. Vamos a utilizar la cuenta combustibles y lubricantes de manera general. Pueden utilizar la cuenta específica, combustibles, gasolina, oil, gasolina especial, gasolina premium, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que se ha pagado de caja? Según la factura, lo que se ha pagado de caja son 10 bolivianos. Yo he pagado 10 bolivianos. De los 10 bolivianos, el crédito fiscal solamente es el 70% del total de la compra, que hemos encontrado un valor de 0.91. ¿Sí? Y combustibles y lubricantes estaría obteniendo el valor del servicio, que es los 9 bolivianos con 0,9 centavos. De esa forma, obtenemos la igualdad entre los dos, así, entre el debe y el haber, y vemos que nuestro asiento contable está igualado, ¿no? A diferencia, si yo hago, por ejemplo, si yo hago de manera directa, tengo mi factura de combustible, y de esa factura de combustible, que es 10 bolivianos, le saco el 13%, no va a igualar con el IVA que yo tengo acá. ¿Por qué motivo? Porque según la normativa, las facturas de combustible, solo un 70% es válido para el crédito fiscal y un 30% no está alcanzado por el IVA crédito, no es objeto del IVA crédito fiscal. Entonces, de esta forma podemos observar que el asiento contable iguala, ¿no? Es importante reconocer
cuáles son los valores que no generan crédito fiscal en estos dos tipos de factura. Si bien la factura se paga en su totalidad, pero de ese pago que hemos hecho total, las tasas en la energía eléctrica no generan IVA, por lo tanto el valor del crédito fiscal va a ser menor. En la factura de combustible, de igual forma, solamente un 70% generan crédito fiscal y ese 30% que no genera crédito fiscal no me lo puedo apropiar, porque si yo me apropio del 13% de las tasas para el crédito fiscal, estaría incumpliendo la normativa, me estaría apropiando de un crédito fiscal que no me corresponde y eso no va a igualar o no va a tener relación en mis libros de compras y en la declaración del formulario 200 que se hace de manera mensual. Entonces, con esta explicación breve terminamos esta pequeña introducción o resumen con relación a las facturas de energía eléctrica, que es bastante importante conocerlos, y también con el registro de las facturas en combustible. ¿Sí? Ha sido un grato placer poder compartir estos minutos con ustedes. Ante cualquier consulta y duda pueden escribirme a mi número o al correo correspondiente. Muchas gracias y hasta luego.